Muy bien. Bueno, pues continuando con nuestras ponencias y con nuestros ponentes de alta capacidad, de mucha experiencia, y en ese mismo tenor tengo el gusto de presentar al ingeniero Jesús Velasco Solís. El ingeniero Jesús Velasco Solís, ustedes lo conocen, tiene muchos libros publicados con respecto a cómo entender y cómo aplicar la NOM 001 sede, en este caso la vigente, que es la 2012. Él nos trae un tema interesante que es la sección 110-24, corriente de falla disponible, cómo lo ve y cómo lo requiere el cumplimiento, el proyecto de la NOM 001 serie 2018. Es importante saber cuáles son las consecuencias de no poder estar controlando el riesgo de las corrientes de falla. Ingeniero Jesús Velasco, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Adelante y por favor mándenos sus mensajes, mándenos sus comentarios para que podamos enriquecer este congreso. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Velasco Solís, soy ingeniero electricista y en este día estaremos platicando acerca de la evaluación de la conformidad del proyecto de la norma oficial mexicana 001-C 2018. Haremos muy énfasis en una sección importantísima que aparece en esta nueva versión, que es la sección 110-24, titulada Corriente de Falla Disponible. Como sabemos, es un proyecto que no ha sido publicado aún, que está todavía en manos de la autoridad para poder llevarse a cabo. Pero vamos a ver cómo nace este proyecto de norma oficial mexicana. Veamos el marco jurídico que le da vida a esta norma oficial mexicana. El origen de esta norma se basa precisamente en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, derogada el 10 de agosto de 2014, junto con su reglamento de dicha ley. De estos dos documentos surge el acuerdo que determina los lugares de concentración pública y todos ellos basados también en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. Documentos que sirvieron para gestar precisamente la norma oficial mexicana NOM 001-C 2012, instalaciones eléctricas de utilización, junto con otro documento llamado Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, que nos sirve precisamente para determinar los parámetros y las condiciones de inspección de una instalación. Pues como sabemos, cada 5 años, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas se tendrán que revisar. Una vez entrada la revisión, que repito y recalco, es cada 5 años, nuestra norma 2012 entró a revisión en el 2017, bueno, para gestar precisamente la norma 2018. Estamos entonces viviendo el proyecto de esta norma oficial mexicana que aún no nace, todavía está en manos de la autoridad antes de su publicación. ¿Pero por qué esta situación? Bueno, sabemos que ha habido modificaciones en torno a una ley de la industria eléctrica. Con la reforma energética se ha gestado esta ley de la industria eléctrica y su reglamento, mismos que ahora nos indican precisamente que debemos de estar trabajando, conformando una norma oficial mexicana de actualidad, misma que sigue estando en el proceso de publicación. Deberá también actualizarse el acuerdo que determina los lugares de concentración pública,
puesto que es indicativo de qué lugares tendrán que ser revisados estrictamente por organismos de inspección. Pero también surge hoy en día, a partir del 1 de julio, con entrada en vigor el 1 de septiembre del 2020, la Ley de Infraestructura de la Calidad, sustituyendo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Su reglamento de esta ley aún no se publica, se está elaborando, estará por publicarse, entonces la aplicación de la ley todavía está un poco retrasada en tiempo. ¿Para qué? Para dar entrada al proyecto de norma oficial mexicana, que no sabemos si aún con los cambios y la preparación que se tuvo previa y toda esa elaboración vaya a ser modificada en algunas secciones. Pero considero importante esa transición de la norma 2012 a la norma 2018. ¿Por qué? Porque nos va a permitir actualizar nuestros sistemas eléctricos. Sabemos que tenemos equipos nuevos, con nuevas formas de instalarlos, nuevas condiciones de seguridad que debemos de aplicar en todas nuestras instalaciones. Para ello, bueno, pues surge una nueva sección dentro de este proyecto, que es la sección 110.24, que nos va a hablar de la corriente de falla disponible, la cual requiere que ciertos equipos estén marcados con la cantidad de corriente de falla disponible para ese equipo. También va a requerir que esta marca sea actualizada si se presentan modificaciones en el sistema eléctrico. ¿Qué tipo de modificaciones? Pues estaremos hablando de ampliaciones de carga, instalaciones nuevas de equipos que puedan afectar al sistema eléctrico y que puedan afectar precisamente a la corriente de falla disponible. Bien, así que para una mejor comprensión vamos a explorar qué es lo que nos indica esta sección 110.24 para que pongamos en práctica ese requisito tan importante para las instalaciones. Este nuevo requisito está destinado a reducir, el objetivo principal es reducir la ocurrencia de lesiones graves o la muerte de personas debidas a fallas de arco, cuando los trabajadores que laboran cerca de equipos o personal de mantenimiento esté llevando a cabo sus actividades y los equipos se encuentren energizados. Entonces, precisamente, este valor de corriente de falla disponible tendremos que determinarlo de alguna manera. Y para ello, bueno, pues haremos uso de los cálculos fundamentales a través de los distintos métodos de cálculo de corriente de cortocircuito disponible. Esos métodos de cálculo de corriente de cortocircuito disponible se basan principalmente en el método general, llamado componentes simétricas. Tenemos algunos otros métodos alternos, de los cuales más adelante platicaremos, como el de bus infinito, el de Z-bus o un método matricial, el método de los MBA, el método de las antenas o el método de punto por punto. Hoy en día, todos ellos utilizados ampliamente, con la ayuda también incluso de programas de cálculo, software a base de los algoritmos para determinar estas corrientes de falla, con un software sofisticado que ya encontramos en forma comercial. Pero, ¿qué es la corriente de cortocircuito? La corriente de cortocircuito es precisamente acortar un circuito eléctrico. ¿En qué parámetro? En la impedancia. Cuando la impedancia tiende a reducirse, a hacerse cero, esa corriente de cortocircuito va a alcanzar valores teóricamente hasta el infinito. De tal manera que esa corriente que va a tender a elevarse va a estar limitada por las impedancias de conductores, las impedancias de los equipos. No va a llegar al infinito, obviamente. Pero ¿quién la va a limitar? Pues los conductores de cobre, se van a fundir los aislamientos, se va a fundir el cobre, los equipos pueden alcanzar
valores de esfuerzos dinámicos y térmicos tan elevados que se pueden fundir o pueden generar esfuerzos de varias toneladas de compresión o expansión. Y esto nos lleva a tener un riesgo en los sistemas eléctricos, explosiones por cortocircuito. Y que sean la causa de incendios también es muy probable. ¿Por qué? Porque las temperaturas alcanzadas durante este tipo de fallas son de muchas calorías que van a generar flama, van a generar una gran cantidad de calor que van a ocasionar la fusión de algunos elementos metálicos de la instalación eléctrica, entre ellos el cobre de los conductores eléctricos. Bien, entonces determinar estos valores me va a permitir que en determinados puntos de mi instalación yo pueda hacer mi selección de dispositivos y materiales adecuados para ella. ¿Qué dispositivos voy a poder seleccionar? Dispositivos de protección contra sobrecorriente. ¿Como cuáles? Interruptores automáticos, fusibles. Materiales, los conductores eléctricos. Hay que recordar que hacemos un cálculo por cortocircuito para la selección de mis conductores eléctricos, que puedan resistir efectivamente esa corriente máxima disponible en el sistema. Eso nos va a ayudar a evitar que el material aislante del conductor se pueda fundir y que pueda propiciar una falla por cortocircuito. Esa es la finalidad. Entonces, para ello, necesitamos conocer esos valores de corriente máxima disponible en cada punto de la instalación. Repito, en cada punto de la instalación. Hay que recordar que también la norma habla de una protección suplementaria contra sobrecorriente. Pero aquí el comentario es el siguiente. Esta protección suplementaria no viene a sustituir a la protección calculada para un circuito o para un sistema. Es únicamente para respaldar a esa protección a ciertos equipos, como por ejemplo el alumbrado público, el alumbrado a base de balastros, la protección de los sistemas de control de motores. Ahí es donde se va a requerir una protección suplementaria, que repito, no es la protección del circuito. Entonces tenemos alternativas para poder respaldar a la protección de un circuito. Bien. Pero vamos a iniciar con observar a qué se refiere una falla de cortocircuito. Durante la presencia de este tipo de fallas de cortocircuito, va a haber una generación de corrientes que van a incrementarse en el sistema eléctrico. Esa corriente que conocemos como corriente máxima de cortocircuito disponible es la que se puede representar mediante esta gráfica, en donde observamos una corriente que llamamos asimétrica, porque no guarda una relación simétrica con respecto al eje del tiempo, sino guarda una asimetría. Y esa asimetría se da ¿por qué? Pues se da porque la corriente máxima disponible de cortocircuito en el momento en que se presente la falla, si un voltaje que se está aplicando al sistema eléctrico pasa por el eje cero del tiempo y en ese momento se presenta la falla porque se unieron dos conductores, se cayó una herramienta a las barras. En ese momento en que el voltaje esté pasando por el eje cero del tiempo y se presente la falla, ocurra la falla de cortocircuito, la corriente se incrementará asimétricamente. De tal manera que el primer flujo de corriente, cuando ésta no es interrumpida, ese primer pico es a lo que vamos a llamar corriente máxima disponible de cortocircuito. Y ese primer pico se presenta en el primer cuarto de ciclo de la falla. Entonces, este primer cuarto de ciclo con esa corriente máxima, ese primer pico,
es lo que más daño me ocasiona a mi instalación eléctrica. ¿Qué tengo que hacer para minimizarlo? Instalar dispositivos que interrumpan esa falla antes de que alcance el primer cuarto de ciclo, antes de que se eleve a ese primer pico. Para ello, existen dispositivos llamados limitadores de corriente. Entonces, la limitación de corriente, ¿qué es? El detener, frenar la corriente de falla disponible de cortocircuito antes de que alcance el primer pico, que es un valor que puede alcanzar en el primer cuarto de ciclo. Característica importante de los dispositivos limitadores de corriente es que interrumpen cualquier falla de cortocircuito en máximo un cuarto de ciclo. Para ello, bueno, pues se tienen tiempos de fusión, tiempos de arqueo dentro del mismo cartucho fusible, en donde se van a presentar energías de arco. Va a haber un arco eléctrico que se va a estar generando dentro del cartucho fusible, una energía de fusión cuando se están fundiendo los elementos eslabones del fusible, están interrumpiendo la falla. La energía de arco, en el momento en que los eslabones empiezan a fundirse, se presenta esa energía de arco que está generando una cantidad enorme de gases y vapores al interior del cartucho, que si no son liberados o si no es cortada esa energía de arco a tiempo, lo que puede provocar es una explosión literal del fusible o del interruptor automático. Entonces, quiere decir que esta corriente pico máxima posible o permisible o disponible es la que tengo que cortar a este valor mediante un dispositivo de protección limitador de corriente. Entonces, este tiempo de apertura total del fusible o del interruptor máximo tiene que ser en un cuarto de ciclo. Y aquí vemos precisamente esa corriente pico máxima disponible que se va a presentar sin tener un dispositivo limitador de corriente. Y en la curva de abajo tenemos esa misma corriente pico permisible, pero cuando tenemos un dispositivo limitador de corriente. Ahora bien, vamos a tener una corriente de fusión en esta curva limitadora de corriente, una corriente de arqueo. Y este pico máximo que va a permitir un fusible o un interruptor automático me va a servir para cortar el flujo de corriente de cortocircuito y no permitirle que alcance este pico máximo en el primer cuarto de ciclo. Obvio es que estos tiempos van a ser más reducidos que el cuarto de ciclo. Dentro de algunos dispositivos de protección, como en el caso de fusibles, estos se pueden encontrar con diferentes velocidades de respuesta a la falla de cortocircuito. Y los encontramos máximo a un cuarto de ciclo. Hay fusibles o interruptores con un tiempo de respuesta menores a un cuarto de ciclo y muy menores a ese cuarto y a la mitad del cuarto de ciclo. ¿De qué va a depender esa característica? De los materiales utilizados en los eslabones. Si el eslabón es fabricado a base de cobre, el fusible interrumpirá la falla en un cuarto de ciclo. No puedo bajar el tiempo. Quiero irme a un tiempo menor, en término medio. Pues voy a hacer uso de dos materiales, plata y cobre. Aún así, quiero bajar todavía el tiempo de respuesta del fusible. Pues voy a usar eslabones a base de plata. ¿Y qué aplicación tienen este tipo de dispositivos? Pues en aquellos lugares donde voy a requerir una velocidad de respuesta del dispositivo muy rápida. Ejemplo, para la protección de dispositivos semiconductores. Los fusibles son hechos a base de eslabón de plata. ¿Sí? Pero también podemos encontrar fusibles con eslabones de oro. Sabemos que el oro es un conductor
el mejor conductor que podemos encontrar eléctricamente hablando. ¿Y para qué queremos fusibles con eslabones de oro? Para que los tiempos de respuesta sean mucho más cortos, más reducidos. ¿Qué aplicación le vamos a dar? Pues en aquellos lugares donde se utilicen equipos de los cuales dependa la vida humana. Estamos hablando de hospitales. Los equipos electromédicos, muchos de ellos cuentan con fusibles a base de eslabón de oro. Entonces es una aplicación muy costosa, una aplicación que requiere de mucho cuidado. Entonces hay que darle una respuesta de operación lo más rápido posible. Bien. La corriente de cortocircuito disponible se usa en muchas aplicaciones, como cuáles. La norma oficial mexicana exige que para cumplir estas secciones, donde vamos a aplicar la corriente de cortocircuito, sean en la sección 119, que habla de la corriente de interrupción, la que normalmente conocemos como capacidad interruptiva. La sección 110.10, impedancia del circuito, capacidades de cortocircuito y otras características. Y la aplicación en la sección 110.24, corriente de falla disponible. Entonces, no nada más nos va a servir para la selección de elementos de protección, sino también para otros equipos, como veremos enseguida. Pero vamos a leer qué es lo que nos está indicando en el proyecto de norma 2018, esta sección. Esta sección cuenta con dos incisos, A y B, y una excepción. El inciso A nos habla del marcado en campo. El equipo de acometida en lugares distintos a las unidades de vivienda. ¿Qué lugares tenemos distintos a los de vivienda? Comercio, industria, cualquier tipo de industria, cualquier tipo de comercio. En este tipo de lugares, excepto en la vivienda, se debe marcar en el campo en forma legible con la máxima corriente de falla disponible. Hoy en día disponemos de una gran cantidad de etiquetas que podemos mandar a elaborar con las características que nos exige precisamente la norma oficial mexicana y con los datos que se requieren. Vamos a ver cuáles son esos datos. El marcado en campo debe incluir la fecha en que se realizó el cálculo de la corriente de falla y tener una durabilidad suficiente para soportar el medio ambiente. Quiere decir esto entonces que primero tengo que hacer el cálculo de la corriente de falla. ¿En dónde? En toda mi instalación. Ya no se vale el que hagamos el cálculo únicamente en las terminales del transformador de mi instalación eléctrica. Tiene que ser en toda la instalación. ¿Por qué? Porque tenemos que poner una etiqueta, un marcado, en todos y cada uno de los equipos de la instalación eléctrica. Tableros, interruptores, en todos los equipos. El cálculo de la corriente de falla debe tener una durabilidad suficiente para soportar el medio ambiente. Quiere decir esto que debe ser una etiqueta que dure mucho tiempo, pegada a los equipos, instalada en los equipos. En múltiples ocasiones yo me he encontrado instalaciones en las que el marcado lo hacen con un pedacito de masking tape, lo pintan con pluma y al paso del tiempo ese material se pierde por la temperatura, por el medio ambiente, la humedad, y se desprende y se cae y ya no sabemos dónde quedó el marcado. Entonces, esa etiqueta debe tener una durabilidad adecuada. El cálculo debe ser documentado y estar disponible a los autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el sistema. En el caso de la inspección, de la evaluación de la conformidad, el evaluador de la conformidad tendrá que solicitar que ese cálculo, ese documento de cálculo de cortocircuito esté a la mano cuando lleve a cabo su inspección. Bien,
Entonces, esa etiqueta de marcado, ¿dónde debe de estar instalada? Aquí en la imagen observamos un cuarto eléctrico, donde observamos un tablero de distribución general, hay tableros secundarios de distribución de alumbrado, de otras cargas, tenemos un transformador utilizado como sistema derivado separado, un tablero de transferencia entre una planta de emergencia y el sistema de suministro normal. Pues esa etiqueta debe estar plasmada en este tablero de distribución general, indicando los valores de cortocircuito disponible en las barras de este tablero. Aquí observamos esta canalización que seguramente trae el alimentador general para este tablero, que viene de una subestación o de un transformador eléctrico. A partir de este tablero de distribución se empiezan a hacer derivaciones para llegar a tableros secundarios de subdistribución y a su vez estos tableros alimentar al transformador. Entonces quiere decir, con lo que me está indicando la sección 110.24, que este tablero debe contar con esta etiqueta que me indique la corriente disponible de falla. Asimismo, este transformador debe contar con esta etiqueta, puesto que en las terminales del secundario me está proporcionando una corriente de falla disponible. Para eso es el cálculo. Tendré entonces que rehacer todo mi cálculo cuando yo modifique parte de las instalaciones. Hay que hacerlo cada vez que haya modificaciones por incrementos de carga, por manipulación o movimientos, sobre todo cuando hay distancias de por medio en las instalaciones de mis equipos. El equipo de acometida en lugares distintos a las unidades de vivienda se debe marcar en el campo de manera legible. Para ello, bueno, pues ya habrá quien nos pueda proporcionar las etiquetas que tengan la resistencia al medio ambiente adecuado y que pueda yo colocar, pegándola en mis tableros de distribución general, secundarios, transformadores, equipos de control, centros de control de motores, etcétera, etcétera. Y esta etiqueta debe ser impresa. Entonces, esa impresión debe de venir de una imprenta, de algún medio que me permita que sea una etiqueta permanente, que no se pueda perder, que el pegado no se vaya a desprender. Y debe contener el dato de la máxima corriente de falla disponible en este punto. Aquí, por ejemplo, tenemos 35.036 amperes para este equipo de acometida o este tablero de distribución general, considerado como de acometida, ¿sí? Y además, la fecha en que fue realizado ese cálculo. Debe contener también los datos de la empresa que realiza el cálculo y un número telefónico para su localización. Ahora bien, he puesto aquí la corriente de falla disponible y la fecha con otro tipo de letra, puesto que la misma norma en otra sección, 110.21, en la excepción, me permite únicamente poner a mano esta corriente y la fecha. Nada más, esta etiqueta no debe ser elaborada a mano. Ya lo comentamos, tiene que ser impresa. Y estos datos, tanto la corriente de falla disponible y la fecha en que se realice el cálculo, sí pueden ser colocados a mano. Entonces, para este tablero de distribución general, tengo que poner su etiqueta con la corriente máxima de falla disponible. En los tableros secundarios, también tengo que colocar una etiqueta con la corriente máxima disponible en las barras de este tablero. Y aquí observamos, haciendo el estudio de cortocircuito, pues que el valor empieza a descender, ¿verdad? Debido a la característica de la impedancia de mi sistema. Y
Colocar también la fecha en que realicé el cálculo. Tableros de alumbrado, de distribución de equipos, también deben de tener colocada su etiqueta con la corriente máxima de falla disponible. Y aquí observamos, estamos siguiendo la secuencia de la corriente de cortocircuito. Aquí hablamos ya de 5046 amperes, calculado en esta fecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los equipos, tableros de distribución, tableros de control, centros de control de motores, a la salida de las terminales del transformador, hay que colocar una tarjeta, una etiqueta, indicando la corriente máxima de falla disponible y la fecha del cálculo de esa corriente de falla máxima disponible. También la misma sección tiene una nota que nos indica que la marca de corriente de falla disponible mencionada en la sección 110.24 brinda asistencia para determinar la gravedad de la exposición potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que con esos valores de corriente de falla de cortocircuito que están disponibles en esos puntos, yo tengo que iniciar el análisis para la selección de mis equipos de protección personal adecuados para que en caso de una falla de arco eléctrico, la persona que esté cerca o al frente de los tableros no vaya a sufrir mayores daños. Entonces, con esos datos voy a poder determinar la cantidad de calorías que requiere la selección de estos equipos de protección personal, que están clasificados en 4 clases. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Cada uno de ellos determinado por la cantidad de calorías que resisten a la flama originada por un cortocircuito. Entonces, veamos la importancia de esta sección, su aplicación, su entendimiento. Entonces, planear las prácticas de trabajo para mantenimiento con esta sección, con ese marcado en los tableros, nos va a dar la seguridad de seleccionar adecuadamente mis equipos de protección personal. He ahí la importancia que tiene esta nueva sección en la nueva versión de nuestra norma 2018. Cada uno de estos equipos de protección personal deben ser diseñados, deben ser seleccionados de acuerdo a la cantidad de calorías por centímetro cúbico a los que puedan estar expuestos, derivados de una falla de arco eléctrico. Para ello, pues necesito conocer en el punto de alimentación de este dispositivo la corriente máxima disponible de cortocircuito. Para eso me va a servir ese valor, para seleccionar mis equipos, seleccionar mis equipos de protección personal y los equipos eléctricos. Bien, el inciso B nos dice acerca de las modificaciones. Cuando se hagan modificaciones en la instalación eléctrica que afecten a la máxima corriente de falla disponible, se debe verificar la corriente de falla máxima disponible o volverla a calcular según sea necesario. Sabemos, los que hemos realizado cálculos de cortocircuito, que en el momento de integrar o retirar algún equipo, sobre todo cuando tienen motores eléctricos, hay necesidad de volver a calcular esa corriente de falla. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico es una de las máquinas que, estando en operación, se presenta un cortocircuito, se convierte en un generador y va a aportar una cantidad de corriente de falla a la corriente de falla del sistema. Entonces, por eso hay que volver a realizar el cálculo para determinar las corrientes de falla disponibles en las terminales de alimentación o las terminales de línea, como dice la norma, del equipo. Entonces, esa marca de campo requerida en la sección 110.24, inciso A, se debe ajustar de tal manera que refleje el nuevo nivel de corriente de falla máxima disponible.
yo tendré entonces que borrar de alguna manera el dato que inscribí de manera manual en la etiqueta y poner el nuevo valor de cortocircuito y cambiar también la fecha en la que volví a hacer el cálculo de cortocircuito. ¿Sí? Son de las condiciones que nos está indicando precisamente la norma, el proyecto de norma 2018 que se tengan que llevar a cabo. Bien, obviamente para todo ello necesitamos hacer nuestros cálculos de cortocircuito, un poco complejos para quien no sabe realizarlo, pero para quienes lo sabemos realizar, pues sabemos que únicamente tenemos que hacer uso de las bases de las matemáticas, la trigonometría, matemáticas básicas, teoría de los circuitos para realizar ese cálculo. El problema es darle la interpretación adecuada. Y habíamos comentado acerca de los métodos de cálculo de cortocircuito. Tenemos el de componentes simétricas, que es el método general, con el único que podemos calcular corrientes de falla trifásicas y monofásicas, corrientes de falla entre fases y de fase a tierra. La corriente de fase a tierra sabemos que nos sirve para determinar el tamaño y la dimensión de la malla de tierras de una subestación y es el único método con el cual lo podemos realizar. Existen otros métodos como lo es bus infinito, Z-bus, MBA, método de las antenas y el de punto por punto. Son métodos alternos El método de componentes simétricas es el método general con el que calculamos corrientes de falla trifásicas y monofásicas entre fases y fase a tierra. Y es el único método con el cual podemos determinar esta corriente de falla de fase a tierra. No hay otro método. Esta corriente de falla de fase a tierra me va a servir para calcular las corrientes que voy a necesitar para determinar mi sistema de puesta a tierra de una subestación. Es el único método que me lo va a proporcionar. Hay otros métodos alternos, como el de bus infinito, Z-bus, también llamado matricial, el de los MBAs, el de las antenas o el de punto por punto. Estos métodos de cálculo de corriente, de falla de cortocircuito, únicamente me determinan corriente de falla trifásica, a excepción del método de los MBAs que hace uso de las componentes simétricas. Entonces, vamos a analizar un método en el cual nos hemos visto inmersos y damos por hecho que con él podemos determinar todo mi sistema eléctrico. El método de bus infinito. Es un método rápido que me va a permitir hacer un cálculo para conocer la corriente máxima de cortocircuito disponible a la salida de las terminales de un transformador. Para eso la utilizamos, conocer de manera rápida la capacidad interruptiva del interruptor general que deba yo de instalar a la salida de las terminales del transformador. Nada más para eso lo voy a utilizar. Con este método no puedo irme hacia el interior de mi instalación. Y veamos, en este caso, en este ejemplo, tenemos un transformador de 500 kVA alimentado en 34.500 volts, 480 volts, 277 en el secundario, con una impedancia del 10%, con conexión delta estrella. La fórmula para calcular la corriente de cortocircuito por bus infinito me dice que es 100 entre el % de impedancia del transformador multiplicado por la corriente nominal del secundario del transformador. Haciendo uso de esta fórmula, vamos a obtener que esta corriente nominal del secundario es de 601.4 amperes. Y con esta impedancia del 10%, la corriente de cortocircuito en las terminales del transformador sería de 6.014 amperes. Pero vamos a manejar ahora una impedancia menor en el transformador. Vamos a bajarla a un 2%.
¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta corriente se va a ver aumentada hasta 30.070 amperes de corriente de cortocircuito disponible en las terminales del transformador. Es la corriente máxima que voy a poder encontrar, aún con la contribución del suministrador, con la contribución de todos mis equipos por el lado de mi instalación eléctrica en baja tensión. Pero esto no quiere decir, error frecuente que encontramos, que si yo selecciono un dispositivo de 65 kiloamperes o 65,000 amperes, ya todos los demás dispositivos no tengo que seleccionarlos por cortocircuito. Y ya no calculo la corriente disponible de cortocircuito en todo mi sistema eléctrico. Hay quien lo hace así. La norma me está indicando que debo calcular la corriente de cortocircuito en todos los puntos de mi instalación y etiquetar en cada tablero esa corriente máxima disponible. La excepción que marca la sección 110.24 nos indica que se puede omitir ese marcado o esa etiqueta en todas las instalaciones industriales cuando se asegure que hay mantenimiento y supervisión adecuado llevado a cabo por personal calificado y que puedan reparar el equipo. Entonces, ese personal calificado debe de conocer de los cálculos de cortocircuito, debe de conocer de lo que hoy en día tenemos como un riesgo eléctrico muy elevado, arco eléctrico o arc flash. Debe de conocer de todo ello para poder intervenir en los equipos eléctricos estando o no energizados. Podemos encontrar retornos de corriente en algunos de ellos. Entonces, para esos casos, cuando el personal sea altamente calificado para desarrollar esas actividades, no se requiere la exigencia del marcado en campo. ¿Por qué? Porque se supone que el personal conoce la instalación y conoce de los riesgos a los que puede estar expuesto si no realiza sus actividades con todas las medidas de seguridad. Finalidad y objetivo de las corrientes de cortocircuito. La corriente de cortocircuito, a medida que la impedancia del sistema eléctrico aumenta, la corriente de cortocircuito empieza a disminuir. Y esa impedancia, ¿a dónde la vamos a encontrar? En los conductores eléctricos, en los equipos. Entonces, debemos de realizar nuestro análisis de cortocircuito, como lo marca la teoría, ¿verdad? Haciendo uso de las impedancias de conductores, de tableros, de arrancadores, de todos los elementos que van a intervenir en nuestra instalación. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente se van a seleccionar en base a su corriente de interrupción o capacidad interruptiva. Este dato tendremos que compararlo con lo que nos dice el fabricante de los equipos. Aquí observamos esa capacidad interruptiva marcada en los dispositivos de protección, interruptores automáticos, para distintos niveles de tensión, para diferentes corrientes, corriente alterna o corriente directa. En fusibles también está indicada esa característica de capacidad interruptiva o corriente de interrupción, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Entonces tenemos todos los elementos para poder tener protegidas a nuestras instalaciones, para poder dimensionar cada uno de los elementos y materiales de la instalación eléctrica. Tendremos que hacerlo de tres maneras: por ampacidad o capacidad de conducción de corriente, por caída de tensión y por corrientes disponibles de cortocircuito. Es ahí donde radica la importancia de esta sección. Es un parámetro muy importante para cada sistema de distribución y es diferente. Los valores van a ser muy distintos comparándolos entre una instalación y otra, ¿sí? Entonces son valores que debemos de calcular en cada uno de los puntos donde yo requiera instalar mis etiquetas. Y ya la norma me lo está indicando, en donde
tableros de distribución, tableros de acometida, centros de control de motores, tableros de alumbrado, tableros de control eléctrico. Ahí debe estar indicado la corriente máxima de falla disponible. Para comprender todo el estudio de cortocircuito, obviamente tuvimos que haber pasado por cursos de matemáticas, cómo utilizarlos y aplicarlos para el cálculo de las corrientes de cortocircuito. El cálculo, el análisis, se auxilia de dos sistemas matemáticos, llamados sistema en por unidad y sistema en por ciento. Hoy en día seguimos confundiéndolos con métodos de cálculo. No son métodos de cálculo, son sistemas matemáticos auxiliares para comprender mejor el análisis y el cálculo de las corrientes de falla disponible de cortocircuito. Para hacer estos cálculos tiene que ser una persona calificada para que pueda determinar las corrientes en cada uno de los puntos donde se requiere instalar el marcado y conocer la corriente de falla disponible. Bien, pues no me queda más que agradecer su presencia, su atención en esta plática de este día. Mi nombre es Jesús Velasco Solís. Ahí tienen mi correo y mi número de celular para cualquier información en las que pueda brindarles el apoyo. Muchas gracias.